Hermanos, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Hermosos cantos que entonamos hacia nuestro Dios, porque, hermanos, vemos que la misericordia de Dios es tan grande sobre nosotros, porque gracias a nuestro Dios y a su misericordia es que, siendo muchos dentro de la iglesia, nos da la oportunidad de estar, aunque sea un puñito de nosotros aquí, y eso es una misericordia de Dios. Y no es que no tenga misericordia con los hermanos, también la tiene, pero usted ha presenciado una boda real cuando usted está de invitado y usted está presenciando todo, se siente diferente a que cuando usted ya nomás lo ve por video, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que la misericordia de Dios, el ser más misericordioso, que es nuestro Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Es una misericordia grande. Vemos que Él nos muestra qué es ser misericordioso. Y el título del tema es la importancia de la misericordia. ¿Qué tan importante, hermanos, es la misericordia en cada uno de los hijos de Dios? A lo mejor no le ponemos mucho empeño a eso, pero conforme a la Escritura, hermanos, nosotros vamos a ver cómo el ser misericordioso tiene un gran premio, pero también el no serlo tiene una consecuencia. Y decía mi hermano Franco, cuando venga a la casa de oración, venga con gozo, hermano, venga con alegría, venga porque su espíritu desea estar aquí. Porque esa es la forma de mostrar fidelidad y amor a nuestro Dios por tanta misericordia que Él ha tenido de nosotros hasta el día de hoy. Porque si tenemos el alimento, tenemos el vestir, tenemos todo, hermanos, es por la misericordia de Dios. No es porque seamos muy merecedores de eso, sino porque Dios es grande en misericordia y es un ser generoso que siempre está ayudando a sus hijos, siempre, hermanos. Pero Él también quiere que eso que Él nos enseña, nosotros lo pongamos en práctica. Vamos a leer, hermanos, Colosenses, la carta de los Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 12. Ahí pueden estar sentados, hermanos, nomás que agarren sus Biblias, lean, para que comprueben, hermanos, de que eso dice la palabra de Dios. Y dice así la palabra de nuestro Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Dice nuestro Dios: vestíos de todas estas cualidades, hermanos. Nos tenemos que vestir. Cuando la palabra de Dios está diciendo vestíos, hermanos, la palabra nunca se presenta como una opción. Para los hijos de Dios ya no es opción. Si usted quiere vestirse o si no, que no. Acá nos está diciendo vestíos. Es como una orden. Así deben de ser los hijos de Dios, se deben de vestir de esa misericordia de la cual nuestro Dios ha tenido para con nosotros.
Fíjense, hermanos, que nosotros, siendo tan malos, dice que nosotros estamos destinados a la muerte, hermanos. Nosotros vivíamos tanto en el pecado que nuestro pago era la muerte física y nada de vida eterna, hermanos. Pero Dios en su misericordia nos saca de ahí, nos trae a la luz, y entonces tenemos un grande cambio. Tenemos una grande oportunidad de estar destinados a la muerte. Ahora tenemos la oportunidad, y digo oportunidad, hermanos, porque no la hemos alcanzado, casi decía el apóstol Pablo. No es que ya la haya alcanzado, sino lucho. Y nosotros, Dios nos ha dado esa oportunidad de alcanzar esa vida eterna, gracias a su misericordia, hermanos. Vamos a leer, hermanos, en San Mateo, capítulo 20. Vamos a ver, hermanos, cómo nuestro Dios siempre está enseñándonos. Capítulo 20, versículo 29 al 34 de San Mateo. Como nuestro Dios siempre, hermanos, no se cansa de enseñarnos a nosotros, sus hijos, porque Él quiere que vivamos todo lo que Él nos enseña, no solamente de palabras, sino que de hechos Él quiere que actuemos. San Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34, y ahora vamos a ver. Dios hizo su parte, mandó al Señor Jesucristo a salvarnos, y ahora el Señor Jesucristo va a hacer algo grande también con esas personas necesitadas. Y dice así la palabra de Dios, hermanos: entonces, saliendo ellos de Jericó, les seguía gran compañía, y he aquí 2 ciegos sentados junto al camino. Como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose, Jesús los llamó y dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos recibieron la vista. Y aquí está lo más grande, hermano: y le siguieron. Ellos le piden al Señor Jesús que tenga misericordia de ellos, y la gente le decía: cállense. Mucho escándalo, tal vez cuando iban pasando, y sus gritos eran fuertes, pero ellos, en lugar de callarse, hermanos, dice que clamaban más fuerte. Y como clamaban tan fuerte, ¿qué pasó? El Señor los escuchó. Y dice: ¿qué quiere que haga por vosotros? Y ellos le dicen que recobremos la vista. Y dice la Escritura que el Señor, teniendo misericordia de ellos, lo hizo. Y esa es la misericordia, hermano. Que cuando nosotros veamos alguna necesidad, nosotros atendamos a esa necesidad como Jesús lo hizo. Porque todo lo que está escrito, hermanos, tiene un fin. Y es que nosotros aprendamos que si Dios es misericordioso, el Hijo de Dios Jesucristo es misericordioso, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Tenemos que ser misericordiosos porque somos los hijos de Dios. Por eso es que ese título, hermano, no es cualquier cosa. Llamarse hijo de Dios conlleva una grande responsabilidad en nosotros. Si nosotros no fuéramos misericordiosos, el nombre de Dios, hermanos, podría ser blasfemado, o la palabra de Dios podría ser desechada solamente porque nosotros no hemos aprendido a ser gente misericordiosa. Y no es solamente hablarlo con la boca, hermanos, decir yo soy misericordioso, yo soy compasivo, no. Dice que los hechos siempre son más que las palabras, hermanos. Con los hechos demostramos lo que hemos aprendido de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Así que en Zacarías, hermanos, vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 7. Vamos a ver, capítulo 7 de Zacarías, hermanos, versos 8 y 10. Tantos, yo leo y digo, Dios mío, cuánta enseñanza hay, como nuestro Dios, no nos vamos a morir, yo siempre he dicho, y no vamos a acabar de escudriñar nunca, hermanos, toda esta hermosa palabra. Y no es lo mismo leer, porque muchos dicen, pues yo ya le di 3, 4 vueltas a la Biblia, sí, pero no es lo mismo leer que escudriñar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Zacarías capítulo 7, del versículo 8 al 10, dice así: y fue la palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agravies a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esos grandes consejos, hermanos, que Dios nos da y nos pide que nosotros hagamos misericordia, y Él nos muestra con quién tenemos que usar esa misericordia. Y una es la viuda, uno es el huérfano, uno es el extranjero, está el pobre y está mi hermano. Con todos ellos, Dios nos está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos la responsabilidad de ser misericordiosos con todas estas personas. Si nosotros viéramos cuánta necesidad, hermanos, hay en la iglesia, o muchas veces a lo mejor sí lo sabemos, pero nos da igual, o sea, no actuamos. Y si actúo, muchas veces es con la persona que me cae bien o que hizo algo por mí y yo quiero corresponder a ese favor, o solamente porque él me cae bien. Hermanos, eso no es misericordia. Y lo vemos que los fariseos tenían esa forma de ser. Nosotros, dice Dios, que no podemos hacer acepción de personas, hermanos. Los hijos de Dios no podemos. Tanto si veo la necesidad dentro de la iglesia y veo la de afuera, hermanos, es la misma oportunidad
para que yo pueda poner por obra la voluntad de nuestro Dios. Por eso nuestro Dios dice: no pienses mal contra tu hermano. Y pensar mal es eso, hermanos. Usted diga: yo no le doy al hermano porque no me cae bien. O yo no le doy porque a lo mejor ni lo necesita. O yo no le doy porque es un flojo y por eso está así y mejor no le doy. No, hermanos. Dios no nos ha enseñado a actuar de esa forma. Dios solamente nos pide que tengamos misericordia. Porque seamos sinceros y pongámonos frente a nuestro Dios y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en realidad no somos merecedores de nada de lo que Dios nos da. No somos, hermanos. Y usted puede decir: no, pero de verdad, hermano, póngase bien al frente de nuestro Dios y va a ver que no. Que si tiene algo es por la misericordia de Dios. Es eso, hermanos, solamente. Porque ni usted ni yo somos tan buenos como para que Dios nos dé las cosas. Y lo vemos como desde un principio de la humanidad, hermanos, nuestro Dios siempre ha sido un ser así, misericordioso. Adán, Eva tenían que morir, sin en cambio nuestro Dios les da la oportunidad, hermanos. Los desecha, los saca, pero les deja la vida. Cada que usted se levanta y abre sus ojos, es por la misericordia de Dios. Y por lo cual es cuando uno se tiene que levantar en esa mañana y doblar las rodillas, antes que usted, hermano, se ponga a hacer sus quehaceres, antes de que usted empiece con el celular en la mano, recuerde que usted tiene un compromiso de hablar con su Creador cada que usted abre sus ojos, hermano, y darle gracias por esa misericordia que Él muestra sobre nosotros. Muchas veces, hermanos, somos tan mal agradecidos que ni siquiera nos tomamos el tiempo para hablar con nuestro Dios por la mañana o por la noche o por la tarde, cuando usted quiera hacerlo. No lo hacemos. Y aún así la misericordia de Dios no se aleja de nosotros. Nos sigue amando, nos sigue ayudando, nos sigue dando la oportunidad de que cambiemos nuestras vidas, porque aún en eso Él sabe que muchas veces no andamos correctamente y Él nos da esa oportunidad de que meditemos que lo que estamos haciendo no es lo correcto y que tenemos que tener un cambio, y es por su misericordia, hermanos. Vamos a leer en Isaías capítulo 58, otro bonito pasaje con quién y cómo vamos a usar esa misericordia, hermanos. El libro de Isaías capítulo 58, versos 7 y 11. Dice así: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne o de tu hermano? Y entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el extender el dedo y el hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento
y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma, y engordarás tus huesos, y serán como huerto de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Para que esta promesa suceda, hermanos, dice Dios, tienes que aprender misericordia. Tienes que aprender a compartir lo que por la misericordia de Dios yo te doy a ti. Pero muchas veces, hermanos, a nosotros se nos hace tan difícil eso. Yo le podría preguntar a usted cuál es su reacción cuando usted va manejando en su carro y ve esas personas, los homeless que les llaman, los que no tienen hogar. ¿Cuál es nuestra reacción cuando ellos vienen hacia nosotros con la mano extendida, hermanos? ¿Es de misericordia? ¿Es de desprecio? ¿Cómo es? ¿O es de juzgar? ¿Cómo es cuando nosotros vemos esas personas que vienen a nosotros y estamos en el carro y ellos están extendiendo la mano? ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo es nuestro pensar? ¿Los vemos? ¿Les damos? ¿Nos hacemos los disimulados que estoy viendo para otro lado o que estoy en el teléfono? Muchas veces, hermanos, nosotros en serio tenemos un mal corazón que cuando vemos venir esas personas se nos salen palabras que pueden ser desagradables a nuestro Dios y nosotros empezamos a decir muchas veces, pues si está más joven que yo, o nomás porque está de vago, y empezamos, hermanos, a hablar muchas cosas que tendríamos que tener cuidado de lo que expresamos, porque nunca hemos sabido por qué ese hombre está en esa situación. Al no ser que alguno de nosotros haya tenido esa misericordia, esa compasión y bajadose de su carro, sentadose con ese hombre y platicado con él por lo menos 10 minutos. ¿Por qué está en esa situación? Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Porque es más fácil ignorar, es más fácil, hermanos, despreciar que tener misericordia, hermanos. Es más fácil hacer esas cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y hay unos bonitos, por ejemplo, hermanos, vamos a leer Deuteronomio capítulo 15. Ay, mi esposa que me haga. Deuteronomio capítulo 15. Vamos a ver, hermanos, qué dice Deuteronomio capítulo 15. A lo mejor muchos hasta se lo saben de memoria. Deuteronomio capítulo 15, versos 10 y 11. Dice así, fíjense lo que Dios le dice a los hijos de Israel, a su pueblo. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Lo voy a volver a leer, hermano, y es del 10, discúlpenme, dice así, sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres mano, porque no faltarán menesterosos
de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Dios, cuando está usando esa palabra, hermanos, no le está dando opción a la persona. Él está dando un mandato y dice, sin falta, le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres mano. Cuando dice que no sea tu corazón maligno cuando le dieres, hermano, muchas veces nuestro Dios nos ha bendecido para bendecir a otros. Y muchas veces, fíjese bien, hermano, nosotros tenemos aquí uno de a 20 y tenemos aquí los de a 100. Y muchas veces viendo la necesidad del hermano, y muchas veces, hermanos, sabiendo que sí lo podemos hacer, que sí nos podemos desprender de ese billete azulito, decimos, espérate, mejor le doy más chiquito. Eso, hermanos, en realidad es pensar mal, es contra el hermano pensar mal eso. Porque si sabemos qué podemos dar los 100, con gusto, hermanos, lo deberíamos de hacer. 100 le van a ayudar más que 20. Pero si no puede en realidad, hermano, y tiene los 20 solamente, délos con gusto, que también le han de ayudar al hermano y Dios los multiplicará, pero con gusto. Por eso dice Dios, no seas maligno en tu corazón cuando vieras la necesidad de tu hermano. Dale. Porque Dios quiere que reflexionemos, pensemos, ¿y de dónde está viniendo lo que yo tengo? ¿De dónde está esto que yo tengo? ¿De dónde está viniendo? ¿No es de Dios? Muchas veces cometemos el error de decir, no, es que yo lo trabajo, y si no lo trabajara, si usted no lo trabajara, hermano, Dios es poderoso para dárselo aún. ¿Y sabe por qué? Yo veo un programa donde salen los pobres, se puede decir, los necesitados de la tierra, y siempre llega una persona, hermanos, de un buen corazón que dispuso Dios en él, con despensa, con dinero. Le digo a mi esposa, mira, ¿ves? Si el corazón de uno no se mueve, Dios mueve el corazón de otro, pero Dios siempre va a cumplir su prometido de ayudar al huérfano y a la viuda y al menesteroso. Siempre lo va a hacer, hermanos, porque Él es un Dios de misericordia, un Dios generoso, un Dios que da sin pensar. Pero nosotros no queremos ser generosos, no queremos ser misericordiosos. Misericordiosos es perdonar a mi hermano que me ofende, es cierto. Pero en esta vida que vivimos hay más necesidad económica que podemos suplir. Y no le estoy diciendo que usted supla todo, hermano, no. Ponga su granito de arena, hermanos, y Dios va a mover otro corazón y lo va a hacer también. Y cuando veamos esa necesidad, ya se cubrió. Pero no es gracias a nosotros, es gracias a la misericordia de Dios que bendice a ese hermano, hermanos. Vamos a ver Proverbios capítulo 14, hermanos. Proverbios capítulo 14, versículo 31. Dice así, hermanos: el que oprime al pobre, fíjense bien, afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y es lo que hace un rato les decía, hermano. Cuando usted ve la necesidad, ya sea aquí o sea afuera, y usted no actúa o yo no actúo, dice la palabra de Dios que nosotros deshonramos a nuestro Dios actuando así.
Pero si usted tiene misericordia y usted ve la necesidad y usted actúa y ayuda, dice que nosotros a través de esas cosas honramos a nuestro Dios. Tenemos las dos opciones, hermanos, deshonrarlo o honrarlo. Lo que quieramos hacer nosotros, Dios nos da el permiso. Pero vamos a ver una iglesia en 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios, búsquelo, no se canse, hermanos, porque esto es alimento para el alma, hermanos. La palabra de nuestro Dios, alimento que no se acaba, agua que nunca va a faltar. 2 de Corintios, capítulo 8, del 1 al 4, vamos a leer y dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Escuche bien, hermano, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad, pues de su grado ha dado conforme a sus fuerzas. Y dice Pablo: yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. ¿Qué dice que esta iglesia hizo, hermanos? Ellos en su pobreza, en su tribulación, supieron ser misericordiosos, dadivosos, generosos, porque dice que ellos juntaron una ofrenda. En unas versiones dice para los pobres, sus hermanos que estaban en Jerusalén. Dice, ellos, hermanos, en su pobreza y en su tribulación lograron hacerlo. Y dice Pablo: yo testifico que es mucho más. Ellos no crean que rejuntaron más de lo que ellos podían hacer, lo hicieron. Pero eso es cuando Dios ha logrado trabajar en el corazón de cada uno de nosotros y hemos dejado que Él nos enseñe a ser misericordiosos con el ejemplo de nuestro Dios y de nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a leer de nuevo Proverbios capítulo 21. Son muchos versículos, hermanos. Vamos a ir a Proverbios capítulos 21. Proverbios capítulo 21, verso 13, vamos a ver qué nos dice, verso 13, 21, 13, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Dice nuestro Dios, decía Cristo, a los pobres ustedes siempre los van a tener. Y a veces es lo que le digo, hermano, nosotros oímos la necesidad, ¿pero qué? Dice la Escritura, cierran su oído, está bien, pero también sepan que cuando ustedes clamen, dice Dios, yo también voy a cerrar mi oído, no voy a escuchar lo que ustedes estén diciendo. Por eso es que es un Dios justo, hermanos. Esa es la justicia de Dios. Él siempre, hermanos, va a actuar con justicia. Porque si Él nos está dando, es necesario que nosotros aprendamos a dar también, hermanos. Vamos a leer Proverbios ahí mismo, hermanos, capítulo 28.
Proverbios capítulo 28, versículos 27. Fíjese bien, hermano. Qué hermosa escritura esta, hermanos, también. Dice así: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Sí vemos, hermanos? ¿Usted no le gusta ayudarnos nada? Bueno. ¿Usted no le gusta dar a los necesitados, al pobre? Bueno, hermanos. Si usted lo hace, hermanos, Dios se compromete a que usted no pasará pobreza. Y eso no quiere decir que a usted lo va a hacer millonario Dios. Pero Dios sí le va a dar su sustento, hermanos, hasta que usted llegue a la tumba. Porque ese es Dios. Ese es nuestro Dios que promete y cumple. Lo va a hacer, hermanos. Pero Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Si nosotros no hacemos nuestra parte, Él no puede actuar a nuestro favor. Al final de todas las cosas, decía Job, porque desnudo he salido del vientre de mi madre, y sin duda he de retornar al polvo desnudo, o sea, desnudo. No hay nada que nos vamos a llevar, hermanos. Si Dios nos ha bendecido, gocémoslo con nuestra esposa, con nuestros hijos. Si a usted le va bien, y su esposa aunque trabaje, pero si usted es compasivo, misericordioso, usted le quiere decir: me fue muy bien esta semana, vieja, mira, toma $100 para que te compres lo que quieras. Pero muchas veces ni así, hermanos, ni con nuestra sangre queremos ser misericordiosos. Si no podemos ser misericordiosos con nuestros esposas, con nuestros hijos, hermanos, es más difícil que lo seamos con otra gente que no es nada. Aprendamos. Vamos a tener, ya casi vamos a ir acabando, hermanos, ya creo que no hay reloj ahora, creo que, bueno, como no hay reloj, pues nos podemos pasar hasta 1 hora, yo creo más, porque okay. San Mateo capítulo 25, hermanos. San Mateo capítulo 25, mira, hermanos, Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios misericordioso, compasivo, pero de todo lo que Él nos enseña, vamos a tener que dar cuentas. De todo lo que Él nos enseña, nos va a pedir cuentas. Fíjense bien, hermanos, acá hay 2 caminos y el que usted quiera escoger, ese es el que Dios le va a dar. San Mateo capítulo 25, vamos a leer del versículo 34, hermanos. Vamos a ver las sentencias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué quiere que aprendamos esta noche, hermanos? San Mateo capítulo 25, versos 34, vamos a leer. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Ahí está lo primero, hermanos. Usted lo hace, el Señor Jesús le dice: venid benditos de mi Padre. Miren, el reino es para ustedes. Lograron tener misericordia, lograron ser generosos, lograron desprenderse de lo que yo les di. Pues ahora también ustedes van a obtener esta vida eterna. Ahora vamos a leer lo contrario, hermanos, que es la otra paga. Dice versículo 41: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Dos pagos, dos sentencias, dos caminos, dos decisiones. Cualquiera que nosotros quieramos tomar, dice Dios, ahí están los dos caminos. Dice su palabra que Él pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice: escoge. Yo te aconsejo que escojas la vida, pero tú escoge. Y acá es lo mismo, hermanos. Nosotros al final del tiempo vamos a escoger lo que nosotros quieramos hacer. Dios nos está dando el consejo, Dios nos está advirtiendo. Y por más que hablemos del amor de Dios, siempre el amor es eso, hermanos, que Él nos corrige, Él nos encamina y nos enseña. Ese es el amor de Dios. Él no quiere que nos perdamos, Él quiere que alcancemos esa vida eterna. Pero si Él nos está diciendo que seamos misericordiosos, tenemos que hacerlo, hermanos. No es una opción, es un mandato. Vamos a acabar con Primera de Juan, hermanos. La carta Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Y dice así, hermanos: mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Dice Dios: teniendo ustedes cerrándole la mano al necesitado, ¿ustedes creen que de veras el amor de Dios que ustedes profesan tener está en nosotros? Hay que hacernos un análisis, hermanos, si el amor de Dios está en nosotros. Y si está en nosotros, usemos de esa misericordia que el Señor nos ha mostrado, hermanos.
Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nosotros y paz a vosotros.